Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy seguimos con este tema de la educación, con Diana Santana, que también estuvo con nosotros en ese excelente panel que tuvimos, y ella es especialista en estructurar programas sociales de educación, nos acompaña desde Colombia. Y bueno, no pueden perderse el programa porque va a estar súper interesante. Abraham, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes, muy contentos de estar aquí con la gran invitada, doña Diana. Es un honor que estemos aquí. Déjame partir plaza y voy a empezar a presentarla de nuevo. Doña Diana es doctora en Ciencias Sociales con experiencia y capacidad de direccionamiento de áreas, equipos y proyecciones sociales, educativos, comunicativos, virtuales, con experiencia en la administración académica y la docencia, con formación, liderazgo en proyectos sociales y producción y dirección de medios digitales y alternativos. Es magíster en Sociedad de la Información de la UOC y máster con énfasis en estudios internacionales del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad de la Sorbona en París, especialista en periodismo digital, doctorado en ciencias sociales y humanas de la Universidad Javeriana, pregrado en comunicación social con énfasis en televisión educativa. Y bueno, tiene más de 10 años de experiencia como líder de equipos con capacidad de asesorar, diseñar y desarrollar estrategias sociales, educativas, comunicativas y digitales con énfasis en productos intangibles como son la cultura, la educación y cualquier otro aspecto social, y es realizadora y productora de medios audiovisuales y estrategias digitales. Así de grande es la invitada del día de hoy. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amables. La verdad me siento muy complacida de poder compartir con ustedes algunos pensamientos, ideas, reflexiones, historias, entretejer esos lazos que debemos unir entre todos los que queremos una sociedad más dinámica y más justa para todos. Así es. Perfecto. Diana, cuéntanos un poquito, bueno, cuáles son los contextos sociales que tenemos durante este tiempo de pandemia y cómo nos afectan en la educación. Bueno, fíjense que para hablar del día de hoy, igual me tengo que ir al pasado, ¿no? Entonces, tengo que narrar y un reto es hacerlo absolutamente concreto y rápido, pero para poner un contexto a quienes de pronto no saben mucho de Colombia, porque en nuestra audiencia pues hay diferentes personas. Colombia es un país que ha estado marcado por un conflicto y digamos armado y por la violencia. Entonces, es un país que tiene un pasado colonial, como todos los nuestros en Latinoamérica, en donde eso sigue marcando de todas formas nuestras élites. Y en Colombia especialmente marca un tema que es la alta concentración de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Esto es un elemento crucial de entendimiento y de base para que ustedes de una vez armen como un mapa en la cabeza, y pues esto hace que haya un conflicto también social muy fuerte, porque mientras que no haya distribución de la tierra y haya una alta concentración, pues ustedes entenderán que a nivel social eso siempre será un motivo digamos, de discordia, ¿sí? Indudablemente también tenemos que hablar de la debilidad de nuestro Estado. Nosotros como colombianos queremos poder hablar de una nación fuerte, poderosa, desde que creo que se creó, ¿sí? Y igual nosotros luchamos cada día como personas que vamos formándonos y vamos integrando esta sociedad, y no solamente la integramos pues buscando una pertenencia, sino también que aquí está nuestra cultura, nuestras familias, y queremos pensar en que algún día podremos tener un Estado fuerte. Entonces hay una habilidad del Estado existente que hace también que muchas regiones, en esas pocas que le quedan a la gente, ¿sí? Pues hay una débil presencia del Estado, luego hay una débil presencia de la educación, de la salud, de todos esos sistemas que integran la posibilidad de estar integrados en un país.
Entonces, eso es como otro de los elementos que quiero ponerles en ese contexto para la actualidad, porque eso sigue estando así. Hay que hablar lamentablemente también de la ausencia de las instituciones, porque pues en muchos lugares afortunadamente habían instituciones que aunque llegó la pandemia pues pudieron organizarse de alguna forma y responder, ¿sí? Aquí, como en otras prioridades que ha habido en otros momentos de crisis o de conflicto, pues es la sociedad civil la que siempre tiene que, de todas formas, en el fondo, tener que organizarse y responder y un poco ser recursiva en muchas cosas. Indudablemente, en la sociedad, pues tenemos, digamos, la zona urbana en Colombia, en donde indudablemente también hay un alto porcentaje de la población y allí pues hay una respuesta mayor. No quiero decir que total ni eficaz, ¿sí? Una respuesta mayor de las instituciones, pero indudablemente en esto ya empezamos a ver un entretejido difícil y con un nivel que ya empiezan ustedes a ver desde dónde y desde qué fondos se entreteje la desigualdad en Colombia, ¿sí? Y la pobreza. Entonces, eso tenemos que unirlo a que lamentablemente los diferentes, y sí lo digo como ciudadana, ¿sí? Como madre, que tiene además una familia en este país, tiene que verse, digamos, rodeada de una sociedad en donde aún no se ha tejido la paz, ¿sí? Un valor básico, fundamental, que nos puede proyectar, así pensar en ese Estado fuerte, así poder proyectar unas instituciones que realmente recojan a toda la sociedad en su diversidad, ¿sí? Porque este es un país diverso, y lamentablemente no hemos podido realmente llegar a concretar ese proceso con los diferentes actores armados. Hoy ya estamos hablando de que la FARC tiene un proceso de paz, pero lamentablemente no fue con toda la FARC, ¿sí? Entonces hay una falsedad, digamos, de visiones. Muchos hablaban, ¿cierto? Pues, digamos, la gente se concentra en los titulares. Colombia, al fin, proceso de paz con la FARC. Pues ocurre que hay unas, aquí han hablado de disidencias, pero eso no es cierto. Realmente hubo una división en ese grupo armado y pues una parte sí entró a un proceso de paz y la otra no. Y seguimos en ese conflicto, ¿sí? Que es un conflicto además que, debo decirlo, históricamente, no solamente con ese grupo, sino que lamentablemente con otros tantos grupos que han surgido en la sociedad, incluyendo los actores armados de la delincuencia común, pues nos mantienen azotados a la sociedad civil. Debo decirles que en todos los momentos, o sea, estoy hablando desde la guerra de los 100 días, de los 1000 días, perdón, hasta la actualidad, o sea, hasta el conflicto que estamos viendo hoy en día con las masacres de líderes sociales, tenemos que hablar que muchos de estos orígenes de esa violencia lo recibe siempre en mayor porcentaje en la sociedad civil, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, en la guerra de los 100 días hablamos de 84% fue la sociedad civil, 5% los militares, 5% los grupos armados. Entonces, miren la complejidad, ¿sí? De algo que se ha querido mostrar como que si logramos la paz con los grupos armados, pues todo se soluciona, y no es cierto. Entonces yo pongo este contexto, digamos, resumido y tratando de visibilizar como unas condiciones previas para lo que significa, ¿sí? Construir yo creo que cada país, cada lugar está realmente acabando de construir la significación de lo que ha sido la pandemia para cada lugar. Tengo que sumar otro elemento y es el desplazamiento. Colombia es el cuarto lugar en el mundo con mayor número de desplazados, ¿sí? Y entonces, con lo que ya les dije, que hay una alta concentración de la tierra, ¿sí? Que estamos hablando que el 52% del país, o sea, un poquito más que la mitad del país, le pertenece solamente a terratenientes y a multinacionales, ¿sí? Entonces, imagínense que en ese poquito, en eso otro que queda, en la otra mitad, pues toda la sociedad civil se ve abocada además a verse presionada, a verse movilizada, ¿sí? Y a verse desplazada de muchos lugares de origen. Y por supuesto, los más afectados siempre han sido, lamentablemente, los campesinos,
y pues los grupos minoritarios, que son los indígenas y las comunidades negras en algunas zonas, además bastante afectadas por factores climáticos, por abandono estatal, muchos factores que suman que indudablemente por eso somos uno de los países con mayor pobreza y con mayor desigualdad en América Latina. Y yo ayer, en un previo encuentro que tuve con ustedes, les hablaba que, pues que a mí me encantaría hablar de las maravillas de mi país, porque son muchísimas, pero hay que hablar de los problemas, sino cuándo vamos a desarrollar aprendizajes. Y son aprendizajes que creo que impactan a América Latina, y si logramos generar un proceso de cambio, también van a impactar a otras zonas geográficas del mundo. Entonces, de ahí, pues no es mi singularidad, bien lo decía hace un rato Abraham, yo he tratado de conjugar, digamos, esa pasión por aprender y por trabajar con la comunidad, con la sociedad, con la academia, con los estudiantes, con la sociedad civil en diferentes aspectos. Pues yo lo que quisiera es mostrar esos grandes logros que hace una sociedad, pero tenemos que hablar también de los problemas, y pues por eso indudablemente la pandemia es algo que se suma a esta estructura. Ese es como el primer bloque que quisiera poner de base para esta conversación. ¿Sí? Yo la voy a comprometer a lo siguiente. Le voy a pedir que luego nos dé los datos en relación a qué proporción de la población colombiana corresponde a esos latifundistas, que son dueños de más o un poquito por ahí de la mitad del país, y qué proporción corresponde al resto del país que no son dueños de grandes latifundios, para poder tener en contexto realmente la proporción en cuanto a distribución de riqueza y en este caso, de la propiedad, que es demasiado importante para poder entender justicia y todo lo demás que va de la mano de lo que es un Estado de Derecho. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, cuéntenos cómo todo esto viene impactando a las familias, a los infantes, al sistema educativo, a los profesores. Sí. Abraham, entonces este era el contexto colombiano, ¿cierto? De base. Y desde hace al menos 2 años, como ustedes saben, viene una gran movilidad de venezolanos, ¿sí? Sí es. Sí, nuestros vecinos, también muchas veces parte de muchísimas familias en Colombia, ¿sí? Porque venezolanos y colombianos son países muy cercanos que tienen además muchos lazos de muchos caracteres, pues desde hace unos años, pues ustedes ya saben la situación que venimos, sí, pues entonces viene generándose todo este flujo migratorio, ¿sí? Que yo lo voy a decir así, muchas personas de diferentes nacionalidades en cierto momento de plenitud, de desarrollo en Venezuela, porque por ejemplo, los años 70 fueron 80, años, 70. Sí, fueron años maravillosos para Venezuela, en donde en Venezuela había autopistas, uno de los principales países de desarrollo de infraestructura, conexión telefónica en todas las ciudades, cosas que aquí aún todavía, digamos, en ese momento venían siendo desarrolladas con gran precariedad. Allá ya había un gran desarrollo y muchas personas vieron grandes oportunidades en Venezuela. Entonces, personas de muchísimas nacionalidades encontraron en Venezuela un nuevo hogar, ¿sí? Y pues es una contradicción que hoy en día, pues la verdad, estemos bloqueando tanto la migración venezolana. Y aprovecho el espacio para decirlo porque, pues sí, así como hay momentos lo decíamos, de logros, de fortalezas, ¿sí? Había casi un analfabetismo finalizado allá en Venezuela. Hoy en día tiene una precariedad muy impresionante en su sociedad, ¿sí? Es decir, la educación tiene unos niveles muy bajos en este momento. Entonces la migración, pues indudablemente no está siendo una migración de gente buscando negocios, ¿sí? Hay una porción de venezolanos que justamente sí han llegado
a ubicar sus empresas, a seguir haciendo la vida comercial. Pero hay otros que han tenido que venir al rebusque. Y pues eso indudablemente ha generado rechazo. La plutocracia, ustedes saben que lamentablemente el rechazo a la gente pobre existe en nuestras sociedades, y más en sociedades que vienen de un pasado colonial, que hay que decirlo, pues deja unos trazos racistas, clasistas, elitistas, ¿sí? Y que son elementos que todavía no hemos podido contrarrestar en nuestra formación cultural y social. Entonces, estas condiciones también se nos integran, porque a pesar de todo eso, Colombia estaba tratando de ser amigable también con esta comunidad que está dentro de nuestro país. Entonces, yo creo, y de ahí le voy a complementar lo siguiente, sí. Un momento donde Colombia tuvo inmigración a Venezuela, precisamente durante los años de bonanza venezolana, 70s, 80s, y ahora es a la inversa. Y estamos hablando de flujos muy grandes, especialmente, no sé, la zona de Los Llanos, Barquisimeto, San Cristóbal, todo lo que es la frontera donde se pasaba con Cúcuta, etcétera, ha sido, y estamos hablando de millones, entonces llegan a impactar al Estado colombiano porque no llegan, como usted lo ha dicho, no llegan a invertir, no llegan a generar más riqueza, llegan a impactar las endebles o fuertes estructuras que puedan tener socialmente, y llega a crear más tensión de manera negativa en el Estado colombiano. De acuerdo, exactamente. En el Estado y en la sociedad, que como les digo, la sociedad civil colombiana es una sociedad que lleva muchos años cargando grandes dificultades. Todo esto se une y llega nuestro hermoso coronavirus 19. Que ya esta forma de... aquí hay una tradición en diciembre, que es el año viejo. Y entonces el año viejo antes tenía forma de muñeco. Se quemaba. Sí, y se quemaba, exacto. Y todavía se quema, ¿no? Entonces ya este año, ese año, este 2020 está hecho en forma de coronavirus. ¿Sí? Pero entonces, él está aquí y es otro ser viviente de este planeta. Esto hay que ponerlo en esos términos, porque también hay que entender que esto no es una condición en donde, como siempre hacemos los humanos, eliminamos todo lo que, ¿sí? Las bacterias para eliminarse, los virus para eliminarse. Ocurre que esos son los microorganismos que más habitan este país, este mundo, perdón, el planeta entero y el universo, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos y estoy segura que la especie humana podrá adaptarse. Sufriremos, tendremos bajas, pero nos adaptaremos. Entonces, llega el coronavirus y pues nosotros estamos en todas estas condiciones en Colombia en donde pues ya teníamos nuestros temas de educación, veníamos con una... Además, el año, debo decirles que al principio del año tuvimos unas movilizaciones supremamente fuertes a nivel social de marchas, en donde además nos atacó una de las nuevas guerras. Les voy a decir qué nueva guerra, que ustedes también la están viviendo en el país en donde estén, porque son los nuevos fenómenos de las guerras sociales que estamos viviendo y políticas, que son las guerras híbridas. Esas guerras híbridas que son construidas pues por los autoritarismos recientes y fuertes, por los gobiernos populistas, lamentablemente, y lastimosamente, por un grupo que algún momento integró ese pacto social y lo hizo fundamental, que justamente eran los grupos de las religiones, ¿sí? Y entonces estas guerras híbridas empiezan a crear una verdadera crisis, que esa es la que yo creo que va a ser aún peor. Ya nosotros venimos con nuestros elementos, llega el coronavirus y esa guerra híbrida nos recuerda que es que la democracia no está por sentada. La democracia es un sistema absolutamente dinámico, vivo y débil. En este momento nos dimos cuenta que es débil, que tenemos que cuidarlo,
que tenemos que cuidar, lo que eso que decimos que garantizar nuestros derechos, en un pispás lo podemos perder, ¿sí? Con el menor descuido, o sea, hoy en día, además con el elemento de la posverdad, que según estas guerras híbridas, entonces ocurre que esta maravilla de la tecnología, de los contenidos abiertos, digamos, a quienes disfrutan de la conectividad, que no, digamos, que no integran esa gran porción de poblaciones que están todavía en la brecha digital, pues están logrando satisfacer esas necesidades de poder investigar, de informarse, ¿sí? Y ocurre que llegó un día en donde se estaban informando y lo que estaban leyendo no era cierto. Entonces, es muy grave porque estamos, digamos, ante el fenómeno de tener cada momento, más que antes, más que en la época de Descartes frente al conocimiento, que dudar, que dudar. La duda se tiene que volver parte fundamental de nuestra actitud ante cualquier información, porque la credibilidad es un elemento absolutamente disuelto en nuestra nueva sociedad, ¿sí? En esta sociedad de la información justamente, y es un fenómeno que puede romper absolutamente ese sentido que tienen nuestras organizaciones sociales y la confianza que tenemos en el Estado, en los partidos que de cierta manera se han conformado para integrarnos como ciudadanos con diferentes pensamientos e intenciones y búsquedas de mejorar nuestras sociedades y nuestros países. Entonces, todo esto se junta y nos toca pandemia, primer elemento, digamos, afectado, y lo voy a decir, como uno de los elementos que además Hannah Arendt dice que es donde realmente se lucha la democracia, y es el espacio público, ¿sí? Tenemos que, nos entramos a las casas, y el primer, digamos, la primera actitud nuestra de eso viene justamente de lo que venimos desde el siglo XIX trabajando en las poblaciones, con ese sentido que yo les decía de pensar la gubernamentalidad, cómo, digamos, las repúblicas han ido organizando sus sociedades y las respuestas humanas para que acojan la salubridad, ¿sí? La educación, ¿sí? Un orden, digamos, en un proceso vital, ¿sí? Como es el ser niño, el ser joven, los empleos, ir en esa distribución de esa organización de la vida, pues también generando unos deberes y generando unos derechos en medio de todo ese sistema democrático. Y la pandemia, ese pequeño virus, pues nos recordó además, ay no, pero lo primero es el derecho a la supervivencia. Entonces todos corrimos a encerrarnos en nuestras casas con miedo, con temor, y por supuesto la escuela corrió también y de cierta forma se difuminó, volvió a un estado original, ¿sí? Que fue cada cual con su grupo, ¿sí? Y la escuela, hay que decirlo, en la forma como existe, es un invento de nuestros sistemas democráticos y de nuestras repúblicas, ¿sí? Entiéndanse esta referencia en este momento, porque pues de todas formas es desde allí que viene formada la estructura de la escuela. Y hay que decir que hubo unos retos muy grandes, porque también hubo unas afectaciones, o sea, ya cuando se ve todo el mundo en el hogar, cuando los padres salían desde antes, los hijos todo el día también, digamos, bajo la tutela del sistema escolar, los padres bajo el sistema laboral, más hay que sumarlo el tema de la vida en las urbes, ¿sí? De la desconexión que hacía que muchas veces la familia, el hogar significara es el lugar de paso, de descanso y la estancia del fin de semana. que eso hizo también que se diluyeran muchos de los deberes que en las familias son fundamentales, y son justamente la educación de base, la que no le corresponde a la escuela, ¿sí? Se había diluido, pero nos reencontramos. Hay que verlo desde la perspectiva positiva, desde la perspectiva de ganancia, ¿sí? Volvimos a nuestros hogares, ay, ¿verdad?
¿sí? Ya no me acordaba que existían estas cosas, no sabía que tenía esto, ¿sí? Muchas personas además aprovecharon, abrieron, no sé, sus armarios, sus closets, encontraron, se toparon con que tenían libros y volvieron a leer, y ¿sí? Ah, oye, ¿y ya en qué etapa va mi hijo? ¿En qué etapa va mi hija? Volvieron a retomar estos lazos. Y así como también tenemos que decir que pues hay datos también impresionantes de ese encuentro hogareño, porque lamentablemente pues Colombia en este momento está en el cuarto lugar de feminicidios, ¿sí? Y América Latina en general está muy, muy alarmada con esta situación que se está dando de que las familias se encuentren, se vean la cara y lamentablemente en algunos casos se están matando. Entonces, pues la violencia de género sale ahí a relucir, pero esas otras violencias que también, digamos que en algunos momentos están replegadas, salen en esa unidad fundamental de la organización social que es la familia, ¿cierto? Y entonces sale también esa violencia sistémica de dominación que también se une a la de los géneros, ¿sí? Y pues en este caso, que ha afectado duramente a muchas mujeres y lamentablemente a los infanticidios también. Muchos niños se han visto envueltos en situaciones de estas. Y pues a procesos, al corte de procesos durísimos, como es de todas formas pensar en que ha sido digamos, la familia también un sistema generador de violencias. Y ahí es donde también tenemos que decir, bueno, nos toca hablar de los problemas, pero generemos aprendizajes. Entonces, se están dando diferentes formas de apoyar a las familias, procesos, digamos, de apoyo socioemocional, psicoemocional, teléfonos de urgencia, llamadas gratuitas a apoyos psicológicos, ¿sí? Eso, digamos que en algunos sitios urbanos y digamos que administraciones que han pensado que también tienen que meter las manos allí en esto, lo están haciendo. Y es algo valioso, ¿sí? Es algo valioso, pero indudablemente, pues miren que ahí salen otras complejidades, ¿sí? Que debemos nuevamente retomar para tratar de superar no solamente la posibilidad de morir por un coronavirus. Miren que corrimos a los hogares, ¿sí? Para salvar nuestra vida y allá a veces se perdió, ¿sí? Entonces, eso es un elemento clave que tenemos que poner en perspectiva para lo que viene, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo, y espero que en ese sentido la audiencia también lo sienta, es que hay que hablar de los problemas para aprender de ellos, para proyectar esas soluciones. Tenemos que pensar en qué hay que proyectar para las familias, qué hay que proyectar para las personas que además pues no tenían hogar a donde correr. ¿Sí? Wow, mire, es demasiado toda la información, desde lo que está tocando en cuanto a verificar la veracidad de la información. Trabajando yo en tecnologías de la información, se ha llegado hasta crear videos muy realistas de situaciones que nunca han existido o de personas que nunca han estado en lugares y que se venden al mejor postor estas tecnologías con afanes de desestabilización de algunas situaciones. Me ha llevado también a recordar que una vez en una plática que tuve en Medio Oriente con alguien, me dijo, la pobreza y las guerras, amén de terrorismo dentro de las guerras, son un negocio muy lucrativo. Y lo uno con todo lo que me va usted poniendo, y lo que puedo decir es, wow, demasiados retos. Y hay que verlo desde un punto humano y no desde desde el afán del poder por el poder.
Exacto, y eso es clave. Miren que una de las cosas que tenemos que volvernos más conscientes los ciudadanos, o sea, hablar con esto entre amigos, con los estudiantes, con los vecinos, volverlo de verdad un tema de conversación, es no confíes en lo que lees, o sea, no te pongas a pelear con nadie si no has investigado bien, si no has leído, porque lo que quieren es eso, que tú te centres en un bando, ¿sí? Que crees conflicto, muchas veces sin razón, ¿sí? Simplemente ponernos a pelear entre nosotros y miren que los problemas que estoy tocando, y lo creo firmemente, Colombia es un ejemplo de problemas que también en diferentes proporciones, pero tocan a todos los países, incluidos los del primer mundo de este continente, ¿sí? Y de otros, ¿sí? Entonces quiero también que en esto haya una universalidad en ese sentido, ¿sí? Pero ahí sí me vuelvo una discípula de Rousseau, desde un sentido cívico, ¿sí? Para mí el civismo está por encima de la universalidad y del individualismo y de la individualidad, ¿sí? Que digamos son valores de ciertas corrientes, pero que Rousseau, siendo quien fue en su época, y todavía se oyen los ecos de su voz, ¿sí? Primero el civismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una sociedad que ha querido apostar por la democracia y porque no somos cualquier sujeto, sino que somos ciudadanos. Y entonces, desde ese sentido, no nos dejemos dividir. Yo no sé cuántas personas están haciendo esta labor de tratar de decir en estas guerras híbridas y en este momento de conflictividad y en esta condición de pandemia, no nos dejemos dividir más, porque somos manipulados, eh, lo, también lo tengo que decir de esta manera, por los sectores del poder, ¿sí? Y por los sectores del poder que quieren tener poder bajo cualquier ética. Y entonces ahí vuelve la ética del civismo a renacer, ¿sí? El poder no es ético, ni la política es ética. Hay éticas que se pueden aplicar en los poderes, ¿sí? Y es muy importante no olvidarlo. De acuerdo, pero dentro de la política, voy a comentar lo que he visto a nivel Latinoamérica y en muchos otros lugares. Lo último que se toca es ética, aunque no debiera de ser así. Y sin embargo, puedo decir que hay partes muy oscuras del poder que se dedican a la manipulación social, a lo que usted está llamando en lo que es división. Es a veces muy importante mencionarlo. Me parece muy interesante lo que usted está llamando en relación a todos estos enciclopedistas franceses con sus ideas respecto al Estado, porque la democracia es un ente vivo que hay que fortalecer. Me parece maravilloso. De verdad, se necesitan más voces como estas. Y me llevo a preguntarme con todos estos puntos que usted está mencionando, cómo llegar a fortalecer instituciones como la familia, la educación como una forma de transformación social y a los infantes, que son nuestro mejor capital. Claro, claro, y es un capital fundamental. Entonces, ya ahora sí me voy a ir derecho a una cosa que es la base de la educación. Sí, claro, dime, Araceli. Sigas para que no te interrumpa. Tenemos comentarios del público que ¡Qué maravilla! están viendo. Entonces, dicen, un tema súper importante, es necesario ponerlo en la mesa para comenzar a crear cambios que mejoren la calidad de educación en cada país. También nos dicen, qué interesante, gracias por hablar del tema. El bien común debe ser superior al bien individual. Siempre, Entonces, siempre. gracias por vernos, escucharnos, pónganos más comentarios. Y ahora sí, Diana, para que no te interrumpa, va. Vamos todos juntos, ¿sí? Yo creo que eso es algo que se tiene que volver una bandera en todos los que consideramos como un valor tener un país, tener una ciudadanía, tener una historia familiar, social, cultural en un lugar,
¿sí? Valorar eso y pensar que tenemos la posibilidad de ir construyendo un Estado fuerte. Y entonces, claro, ahí viene un elemento clave que es las bases, los valores, ¿sí? De la democracia, ¿sí? Que no nos confundan y no nos dejamos confundir y no se dejen confundir. Y a quien se esté confundiendo, ténganle paciencia, no se mezclen con conflictos, no se pongan a pelear, ayúdenlo a comprender, ¿sí? Y esa es una posición que tenemos que tomar éticamente como ciudadanos. Entonces, la fraternidad, de la cual habla, por ejemplo, la República Francesa, es fundamental, ¿sí? En otros términos, ¿sí? La sociedad de la información, las redes, ¿sí? Este mundo interconectado que estamos desarrollando, ¿sí? Tiene que tener una ética y tenemos que sentar esas bases de que también haya unas reglas del juego fundamentales, ¿sí? Así como no debemos mentir, no debemos robar en la sociedad, en el sistema de justicia, porque ahí lo hemos puesto más allá de la religión, miren, aunque la religión también, digamos, pensando en un Dios que une y que protege la vida, ¿sí? No como en las otras manipulaciones que se han dado y las confusiones, la gente se ha dejado confundir. Entonces, esos valores tienen que primar sobre todo, ¿sí? Y por supuesto mantenerse en las instituciones. Entonces, y lo último que va a hablar es sobre la libertad, pero la fraternidad está puesta hoy en día en términos de solidaridad, ¿sí? En términos también de colaboración y, por supuesto, que necesitamos enlazarnos más, ¿sí? Estamos conectando tecnológicamente y nos estábamos desenlazando a nivel individual, personal, humano, ¿sí? Miren que en este momento estamos recordando que si perdemos el valor de nuestros conocimientos como grupo humano, ¿sí? Como seres vivos en medio de este contexto biológico, ¿sí? De nuestro planeta, podemos vernos abocados a una extinción, ¿sí? Por más tecnología, por más dinero que tengas en la cuenta bancaria, ¿sí? Eso te lo quiero recordar al que me esté oyendo. Mire, su dinero, si no tenemos unión, solidaridad, ecología, ¿sí? Educación, ¿sí? Porque para proyectar esas fortalezas hay que educarnos entre nosotros, pues no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. Entonces es muy importante que aquí esa fraternidad la pongamos como un valor, como solidaridad, como colaboración, pónganlo en esos términos, pero eso es el nuevo Rousseau, el nuevo enciclopedismo que debe habitar también el mundo digital y nuestras sociedades que están en proceso de desarrollar eso. Entonces, la educación, llega el coronavirus, suspensión de clases el 16 de marzo de 2020 en Colombia, hizo que muchos se vayan a sus casas. Pero ocurre que con el contexto anterior, muchos llegaron a su casa y ocurre que también al poco tiempo su familia perdió los trabajos y se acabó la casa. Y al acabarse la casa, pero además, antes que ellos perdieran sus trabajos, también llegaron a veces los niños a la casa y no había tecnología, no había internet, no había herramientas digitales. Perdieron su educación, más la pérdida del trabajo, entonces perdieron su hogar, se vieron movilizados y en este momento no hay registro de ellos, ¿sí? Se perdieron, se tuvieron que ir muchas veces de las ciudades, son otros nuevos, y en esto también lo sumo, son unos nuevos movilizados, son unos nuevos desplazados, ¿sí? Que son desplazados por el coronavirus. Pero también, entonces, en las cifras de la educación, son los niños que son desplazados del sistema educativo por las condiciones que los rodeaban su contexto, ¿sí? Y a ellos los tenemos que luego, pues, tratar de volver a conectar, ¿sí? Porque miren que el señor Gutiérrez de la UNESCO lo advirtió, ¿sí? En la ONU, él lo advirtió, él dijo, hay un riesgo de una catástrofe generacional, ¿sí? Y en Colombia, en estas cifras que yo les digo,
digamos en esos términos se llaman los niños que desaparecen de las estadísticas de la educación, ¿sí? Eso es una catástrofe, ¿sí? Porque estábamos tratando de captarlos, ¿sí? Aquí hace muy pocos años se está logrando una educación gratuita de lo básico al grado 9, ¿sí? Miren, ni siquiera siendo gratuita hay posibilidad de garantizar que se mantenga, ni siquiera siendo gratuita. Entonces, es muy difícil ese contexto. Y los profesores están en medio de eso, miren, dejando, indudablemente, pueden haber muchísimas críticas, porque críticas siempre para ver para todo, ¿sí? Para todo. Pero miren, esos seres humanos que se llaman maestros, profesores de escuela, profesores además en las regiones más apartadas, que pertenecían por ejemplo, en Colombia existe una cosa que se llama Escuela Nueva, en donde o sea, hay muchas regiones en donde cero tecnología, ¿sí? La tecnología era justamente estructurar los pensum en conjunto, o sea, teniendo varios estudiantes de varios grados en el misma aula manejando diferentes contenidos, pero la mayor tecnología era salir a mirar la naturaleza, a tener experiencias directas, ¿sí? Estoy hablando de un tema súper valioso que no se puede dejar perder, pero que miren, en un contexto de estos, ¿dónde queda? ¿Sí? Muchas instituciones estando en las zonas urbanas no tenían, ni siquiera cuando los mandaron 18 de marzo a sus casas, cómo responder, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente había que cogerse la cabeza y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente no tenemos ni el correo electrónico de la institución, ¿sí? O sea, en muchas instituciones no han podido tener recursos para estructurar un sistema de respuesta a nivel digital, ¿sí? Y por supuesto, pues muchos profesores en medio de todas estas urgencias que se viven todo el tiempo constantemente en estas sociedades y en el sistema educativo, pues no todos estaban formados para verse abocados al manejo de la educación virtual. Miren, a mí, cuando digamos, llegó Internet y todo, yo me apasioné mucho por el tema de la educación virtual. Por eso, hasta una maestría la hice en España queriendo que fuera virtual, para conocer la experiencia y entender cómo se lograba, ¿sí? Y grandes éxitos, ¿sí? Pero también grandes debilidades. Y seguimos en esa experimentación, ¿sí? Y es valioso, no es que sea malo, es valioso, porque no hay nada perfecto, ¿sí? Las metodologías de pedagogía siguen siendo, en la presencialidad, en la virtualidad, pues unos ejes de experimentación grande en donde hay éxitos, por supuesto, pero también hay fracasos y tenemos que seguir aprendiendo a hablar de los defectos y de los fracasos de forma positiva. ¿Qué vamos a aprender de esto? Entonces, claro, llegaron estas situaciones y puedo decirles que la afectación en los colegios ha sido muy fuerte en la población, en la educación superior es donde también o sea, ya se tienen unas cifras graves de pérdidas del 30% de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Pues les voy a decir por qué. Porque de todas formas no es lo mismo, ¿sí? En muchos casos hay jóvenes que, claro, ellos iban a la universidad, hacían el esfuerzo de trabajar, estudiar y mantener en este ritmo de vida loco, pero indudablemente cuando se vieron abocados solo a la virtualidad, o sea, ese esfuerzo de mantenerse ahí se apagó, se vieron abocados a una metodología en donde ahí en la precariedad de sus hogares, ¿sí? Porque ahí es donde salen a relucir todas las precariedades, ya no tenían la posibilidad, ni la estructura, ni la tecnología, ni las conexiones, y entonces que dijeron, no, pues se me acabó por ahora la posibilidad de seguir estudiando. Eso también va a ser parte de esa generación que, pues digamos que la UNESCO fue muy fuerte en decir es una catástrofe generacional, porque de todas formas esto va a impactar a nivel de el desempeño luego, ¿no? Miren, tantos sueños, digamos, también truncados en esta época. Los jóvenes que al fin, después de fuertes esfuerzos,
por hacer o su educación superior o su educación media, que muchas veces se enlaza con el trabajo, ¿no? Entonces, ahorita en esta situación, pues se veían también, o sea, el primer empleo, las prácticas, las posibilidades de, o sea, todos son procesos que se unen al sistema educativo y que se han visto brutalmente afectados, ¿sí? Y en donde la educación también ha puesto un gran porcentaje de expectativa, de formación, de finalización de la formación, ¿sí? En esa experiencia real, ¿no? En esa experiencia real. Entonces, digamos que tratando de dejar un poco más el proceso, es que tenemos que pensar en las brechas, detectar todas las brechas que además podamos identificarlas a nivel desde lo estructural, la infraestructura, ¿sí? Identificar desde eso hasta las posibilidades que podamos tener de sostenimiento, socialización, apoyo, ¿sí? De esas tecnologías, porque hay que integrarlas. Miren, hay un tema que se me olvidaba ayer decir, y es que estadísticamente algo que no ha pasado tiende a no pasar, ¿sí? Pero cuando pasa una vez, ya gana el 50% de volverse a repetir. O sea, aquí ya estamos avisados, ¿sí? Estamos avisados. Y no es para que, ay, no, entonces yo me escondo en mi casa y armo mi cueva. No, ojo, ojo que así no hemos sobrevivido todos estos miles de millones de años que llevamos como especie viviendo en este mundo. Tenemos que volvernos dinámicos, dinámicos en todas estas problemáticas. Y dinámicos no para salir a pelear y a darnos entre nosotros, sino de una acción realmente positiva en donde todos podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, eso lo pongo de una vez porque por ahora vamos en el coronavirus 19. Esperemos que no tengamos, pues, prontamente otro nuevo, sino que nos permita pensar, permita proyectar, analizar este caos en el que estamos y poder recuperarnos. Entonces, para ese pensamiento es que yo también quiero hablar de otros temas. Uno fundamental, y es que sí, hablemos de todas estas crisis, háganlo, ¿sí? Analicen, reflexionen, escriban. Si usted es profesor, si usted es estudiante, si usted es padre de familia, entre más visibilicemos todos los factores que nos han vuelto débiles, los vamos a poder asumir desde esa actitud, ojo, ¿sí? Desde esa actitud. ¿Para qué? Porque indudablemente viene también la pospandemia, ¿sí? Y no como hace unos meses que ya se apresuraban a hablar de ella, ¿sí? Sino que sí tenemos que proyectar esas debilidades, ¿sí? Entonces, quiero hablarles de cosas que han pasado en medio de las debilidades y que han sido grandes logros, ¿sí? Los niños mismos, los niños, en medio de esa debilidad de recursos y de condiciones sociales, y etcétera, ellos buscaban, no, mamá, pues aquí no hay celular, usted no tiene minutos, pero yo sé que yo le puedo hacer, o sea, hay historias así, de niños que han buscado con el vecino, con el familiar, estrategias para poder al menos enviar por WhatsApp sus tareas, ¿sí? Para poder tener contacto con su profesor o con su escuela, ¿sí? O otras historias que son los profesores, ubicando dónde viven sus estudiantes, generando interconexiones de poder llevar la información y que ellos se la den, y tocaba un face to face, porque no todas las veces, digamos, esta tecnología básica que es el contacto, a veces no la hemos podido superar y es necesario. Y en estas condiciones de precariedad, pues para ellos además era muy relevante verse que sí le significaban a alguien en la sociedad, ¿sí? Ojo también con esto que estoy diciendo, porque muchos se sentían absolutamente relegados y llegaban a estas condiciones y defiéndese como pueda, pero ellos trataron de seguir buscando ese lazo, ese entretejido social que construye la educación, ¿sí? Ese lazo fundamental que se crea muchas veces entre ellos mismos y por supuesto con sus profesores, con su colegio, con otros pares. Es muy importante ese vínculo, y ellos mismos crearon estrategias. Cuando tenemos que hablar ya de otros niveles de la educación, entonces encontramos que muchas directivas de colegios, aquí en Colombia ha pasado,
facilitaron sus infraestructuras para otros que no las tenían. Solidaridad, colaboración, fraternidad. No lo olviden, no se dejen engañar, ¿sí? Esos son los valores que tenemos que seguir fuertemente uniendo a las actividades y a la vida cotidiana como ciudadanos y como seres humanos, ¿sí? Entonces, miren que eso permitió que en algunos colegios pudieran tener contenidos, porque ellos sin nada, ¿sí? Al menos por ahí se pudieron enlazar, y ese enlace, esa solidaridad, ese vínculo, pudo dar continuidad a un número de estudiantes, ¿sí? Creo que son ejemplos fundamentales. ¿Cuánto no se podría solucionar en este momento si empresas con grandes infraestructuras que les sobra capacidad, ¿sí?, apoyaran de forma regional o local estas dinámicas educativas? Creo que ahorita nos tenemos que plantear eso, porque para mí también hay una responsabilidad social desde lo productivo, ¿sí? Y esa responsabilidad social es, la gente trabaja, pero también la gente tiene familias, educación y todo lo que viene con ello. Entonces no es la visión, y miren, aquí también lo importante es que no es que el Estado trate de retirarse, limpiar sus manos y decir, ay, va a funcionar lo mínimo, porque esa es la tendencia de la actualidad. No. Justamente también hemos aprendido, creo que en esta situación, que si lo poco que queda funcionando con una situación tan grave como esta es lo institucional, es lo estatal, ¿sí?, son las organizaciones, ¿sí?, hay que exigirles que retomen deberes que tenían, ¿sí? Creo que en esto es muy importante, porque ya no es una visión solamente economicista desde la ganancia financiera, ¿sí? Tenemos que hablar de las inversiones y de las ganancias sociales. Me parece muy interesante, me recuerda mucho a lo que se habla en las instituciones jesuitas como la Javeriana con el Magis o el Magis que hay. Me resuena muchísimo y me toca ver dos mundos, un mundo el corporativo, el del gobierno. Sé que hay planes, por ejemplo, cuando se hablaba, el coronavirus no salió de la nada, hay planes de emergencia que de un gobierno a otro pasaban. El coronavirus se esperaba desde el tiempo de Bush padre. Ahora, no sé si en Latinoamérica haya esos planes de emergencia como los tenemos aquí, donde se va hablando de lo que va pasando. Pero me parece demasiado interesante. Y ahorita que está hablando usted de la responsabilidad social de la empresa, me lleva a recordar, porque he estado sentado en algunas mesas directivas donde se ponen precios de medicinas a nivel mundial y donde le recuerdan a las personas que están para generar mayor ganancia a la empresa y a los accionistas, que no están por ni proporcionar la más barata, ni ayudar a las personas, sino decir, tienes una obligación con los accionistas, no con el Estado, no con la... llego a decir, se ha olvidado muchísimo lo que usted está hablando. Egalité, fraternité, liberté. Sí, y en esa, sí, justamente, y bueno, listo, hemos podido llegar a un éxtasis de la libertad tan allá, que justamente ha sobrepasado ese bienestar común. Y es hora de que nosotros como ciudadanos no nos dejemos dividir más, nos unamos en cosas esenciales, ¿sí? Número uno, la libertad llega hasta donde afecto el bienestar del otro. Transformo la frase, la transformo, porque es que está bien, uno puede tener contrariedades con otra persona, ¿sí?, pero su bienestar hace parte también del mío. Eso es lo que no podemos olvidar. Si como grupo, como sociedad, como especie, lo olvidamos, no vamos a sobrevivir. Entonces aquí hay una cantidad de elementos que desde esa visión de especie también nos llevan a fortalecer la visión democrática, social, ¿sí? Miren, esto no es un juego y ya estamos advertidos, ¿sí? Tú hablabas de Bush. Imagínate que yo leyendo unos textos de Michel Foucault del año 72, 1972, él ya proyectaba
la posibilidad de una pandemia, ¿sí? Está proyectada desde los 50. Imagínense, pero o sea, por claro, las agencias de inteligencia. claro, pero es que eso no se no puede no quedar a pasó ese otra nivel. cosa. Tenían que prepararnos y una de las responsabilidades y los deberes era preparar a la sociedad, ¿sí? Miren que es mucho lo que tenemos que hablar de los defectos. El político ¿sí? va por el poder. Para aprender, por eso. Y eso ya no puede, nosotros mismos tenemos que crear un nuevo camino en donde el poder no signifique lo que hoy en día significa. ¿sí? Totalmente de Porque acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. esa es una nueva revolución, es una revolución que se hace en la vida cotidiana, ¿sí? Y en la actitud de cada uno, y en lo que busque en enlazar como colectivos poco a poco, ¿sí? Yo no sé si realmente si la gente se preocupara más por su vecino de forma, en este sentido, el bienestar, no se habrían salvado más vidas de estas mujeres afectadas por la violencia, ¿sí? Hay una cantidad de cosas, el día de mañana puedo ser yo, ¿sí? Desde esa ética, ¿sí? Hay que amar, hay que servir, tú hablabas del maíz, ¿sí? Hay que amar y hay que servir al otro, ¿sí? Esa conexión, ¿sí? Hace parte también de la construcción de una sociedad, de un sistema, de una organización, de un liderazgo, ¿sí? A mí no me interesa tener un liderazgo, digamos, de estratos, como aquí en Colombia hablamos de los estratos sociales, aquí se hablan de 6 estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagínense, y se habla aquí a nivel de diálogo colectivo, hablamos de estrato 20, ¿sí? Claro, Para, entonces, marcando esas desigualdades, sino todo eso, o sea, en resumen, la educación se ha fortalecido en el sentido en que tenemos conciencia de que lo que pasa en el hogar, de como personas, como individuos, pero como ciudadanos, podamos actuar, no solamente responsabilizando al sistema educativo. Y a él lo tenemos que apoyar, ayudarle, porque es un sistema que además nos apalanca o sea, todo el resto de la sociedad. La gente puede ir a trabajar porque tiene sus hijos estudiando, ¿sí? Sus hijos pueden seguir creciendo y aprendiendo gracias a ese sistema. Y muchas cosas tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, pues esa es la invitación. Esta es la invitación. Miren que son muchas cosas, pero creo que contundentemente al menos pudimos llegar a este punto en donde la invitación sea a fraternizar entre nosotros, a colaborar, a ser solidarios y a recordar que la libertad no significa que yo pueda andar porque me dicen, ah, Dios lo protege. Dios protege en tanto yo también cuido la vida del otro. Entonces yo no puedo ir saliendo sin mi tapabocas como un arma disparándole a los otros, ¿sí? No, ahí no hay espiritualidad. La espiritualidad real y el Dios real es que yo me proteja para proteger al otro, porque el otro soy también yo. Eso es lo que no se puede olvidar. Sentidos básicos que vuelven a resaltar, ¿sí? En estas condiciones y que esperemos que tanto para Colombia, para nuestras sociedades, para todas digamos, las diferentes, los diferentes colectivos afectados por estas situaciones, podamos todos ayudar a hacer una solución. Claro. Muchísimas gracias, Diana. Tenemos también más comentarios. John Lima Hurtado nos dice, el bien común y la ética siempre deben prevalecer y evitar caer en el juego de la división. Bien dice el dicho, divide y vencerás. Pero el pueblo unido jamás será vencido. Un poco contrarrestando esta frase, lo digo pues desde esta lógica de unidos podemos hacer un mundo mejor, o sea, unidos, de verdad unidos, pensando que el otro también soy yo, ¿sí? Y bueno, a ser más humanos. Así es. Pues muchísimas gracias, Diana. Nos has dado muchísima información para tenerla en cuenta, para digerirla, para aceptarla, para integrarla. Y yo creo que es sumamente importante. ¿Habrá un comentario final? Un comentario final, se me quedan demasiados en el tintero, sin embargo, me queda agradecer a Diana
el recordarnos la responsabilidad social que todos tenemos para generar una mejor sociedad. Diana, gracias por recordarme mis años de educación con los jesuitas, que fueron 10, tanto a lo largo de América Latina como en España. De verdad, muchísimas gracias. Me hiciste recordar algunos momentos de mi juventud en Libero, en la Javeriana, en misiones, en distintos lugares de Latinoamérica. Gracias de corazón. No, gracias a ustedes. ¿Dónde te encontramos? Danos tus redes, ¿dónde puedes encontrar Bueno, todo? Claro que sí, miren, estoy en LinkedIn, Diana Santana, en Facebook como Diana Santana, en Twitter como Diana Santana. Sí, yo espero poder, sobre todo, o sea, ser un enlace, seguir tratando de unir y de vincular a tantas personas y tantos grupos sociales que necesitan de verdad nuestra voluntad de unirnos, eso es todo, eso es todo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que en esta peculiaridad del 2020 llamada COVID, donde si bien es cierto, es un virus, como lo dice bien Diana, existen desde hace miles de millones de años y hemos podido adaptarnos, también hemos perdido de repente nuestros referentes al juntar todos esos territorios y al vivir situaciones sociales, personales, familiares, diversas. Sin embargo, lo importante aquí es la invitación a esa construcción desde el poder adaptarnos, desde la humanidad, desde la colaboración, desde la libertad, desde el bienestar, desde ese poder reconstruirnos, aprender y entender que todos tenemos dentro de nosotros todas las soluciones ganadoras para poder llevarlo a cabo. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Araceli Velasco Zavala y los esperamos el siguiente sábado en Zavala y Zavala. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.